Buenos días. Esta canción que acabamos de cantar, todo se trata de ti, se trata de solo en Cristo. Eso sea la realidad en nuestra práctica de vivir como cristiano aquí en el mundo, ¿no? Eso es nuestro deseo sincero. Cada día queremos vivir una vida dándole toda la autoridad, todo el control, disponiéndonos a la disposición que Dios tenga la utilidad de nosotros para su gloria y para su honra, ¿no? Amén, hermanos. Muy bien. Hoy quiero hablar del tema, como están viendo en la pantalla, la anatomía del hombre que Dios usa. ¿Sí? Cuando hablamos del hombre, no estoy hablando de solamente género masculino, ¿no? Es que eso implica el hombre y mujer. La anatomía del hombre que Dios usa. Hablando un poquito de primera parte del libro de Nehemías, voy a compartir algunos pensamientos. Estamos viviendo en el mundo lleno de malas noticias, no nos faltan malas noticias, ¿no? Y cada día otras noticias, otras sorpresas no agradables. Y me quedé pensando, ¿por qué cada vez más noticias que hay, que cosas que no van como deseamos? Habrá varios factores, ¿no? Pero uno que es muy claro es que hay un vacío de liderazgo, hay un vacío de modelo de las personas que pueden guiar el resto del pueblo. Eso pasa globalmente, ¿no? Y hablando espiritualmente también, hay cosas que suceden, hay cosas que no tenemos control sobre estos, como la pandemia que acabamos de pasar, pero también hay cosas que no hemos manejado bien. Hay mucho que ver con cómo estamos viviendo o dónde estamos colocando la autoridad de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Desde que trabajábamos aquí en México, el deporte favorito obviamente llegó a ser fútbol, ¿verdad? Fútbol mexicano, ¿no? Ahora estamos en España, ahí también tenemos nuestro equipo favorito, Sevilla Fútbol Club, donde estamos. Y tuve el privilegio de entrar al estadio por primera vez hace como 3 años, ¿no? Y es muy marcado, ¿verdad? Cuando entra a un estadio, hay jugadores, lo céntrico es el enfoque, los que juegan el partido. También hay espectadores, hay más espectadores, ¿no? Y echando porras y gritando, y a veces gritan todo 90 minutos, sin parar. Y eso es lo que hacen, ¿no? Pero no importa cuán grande, cuán fuerte griten, eso no dependería de esto, que su equipo gane o no. Los jugadores lo que deciden quién gana, ¿no? Entonces, hay solamente 11 personas que están jugando en el campo, 22 con otro equipo. ¿Cómo estamos nosotros cuando hablamos de iglesia o ministerio? ¿Qué porcentaje de nuestros hermanos congregantes son jugadores? ¿Y cuántos quedan como espectadores, ¿no? Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de la falta o vacío de liderazgo. Hay un montón de gente en la cima
de la sociedad o de su estilo de vida, haciendo decisiones, haciendo cosas según su deseo, su voluntad, y de vez en cuando busca la sabiduría de Dios, pero la decisión final la hacemos nosotros, humanos, ¿no? Y lo deseable sería al contrario, que pongamos al centro de nuestra vida, centro de esta sociedad, la autoridad de Dios, porque la canción, como canción que acabamos de cantar, se trata de Dios. Se trata de Dios, ¿no? Y jugamos nosotros, no como espectadores, pero jugamos nosotros el juego que el entrenador, con mayúscula, Él quiere. Manera que Él quiere que juguemos nosotros. Entonces, voy a seguir como unos elementos de nuestro cuerpo, la anatomía, unos 4 elementos de nuestra anatomía: ojos y corazón, y luego rodillas y pies. Entonces, mi sermón no va a alargar mucho porque hay solamente 4 puntos, ¿sí? Primer punto sería esto. Los ojos que ven la necesidad espiritual. Primera cita que voy a compartir es, voy a leer aquí muestra de 2, pero voy a leer del primer versículo. Palabras de Nehemías, hijos de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Verso 2, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y verso 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El contexto es esto, que por la desobediencia del pueblo de Israel y pueblo de Judá, Dios usa otras naciones para enseñar a su pueblo. Primero, norte, Israel, lleva a cautiverio. Vienen los asirios, y año 722, años antes de Cristo, lleva al cautiverio, ¿no? Y luego, poquito más después, año 586, antes de Cristo, viene babilonios para llevar el pueblo Judá al cautiverio. Así que Nehemías era la generación de este cautiverio que fue llevado en el año 586 por otras naciones, ¿no? Nehemías vivió ahí, empezando con generación de Babilonia y luego sigue Persia. Entonces, el tiempo de Persia, Nehemías sube al rango social y tiene aparentemente un éxito, ¿no? Porque Nehemías, la Biblia dice que servía como copero. ¿Sabe qué es copero, no? Copero es como prueba bebida y comida del rey antes de que él coma, ¿no? Para ver si hay algún veneno. Día de hoy sería como secretario general, persona más importante, ¿no? ¿Sí? Entonces es como segunda persona más poderosa del reino. Quizás era el brazo derecho del rey también. Y ahí en este primer versículo habla que ¿dónde estaba Nehemías? En capital Susa, ¿sí? Y capital Susa del imperio de Persia. Persia aquel tiempo era el centro, es un imperio
quizá más poderoso culturalmente, políticamente, económicamente de todo el mundo aquel tiempo, ¿no? Y de este imperio, Nehemías era el copero, segunda persona más alto siendo judío. ¿Sí? Subió ese rango y llegó a tener esa posición. Para saber poquito de geografía, la ciudad capital Susa se ubica de Jerusalén unos 1.300 kilómetros, bastante distancia, ¿no? No sé si de Chihuahua de ancho sería más o menos 1.000 o más de 1.000. Chihuahua es el estado más grande, ¿no? Entonces es una distancia bastante grande aquel tiempo, 1.300 kilómetros. Y más esto, él tenía en una posición que ya tiene toda la estabilidad, puede contar con recursos, tiene comodidad, ya vive bien, tiene una buena reputación, tiene poder, que no tiene él, ¿no? Pero él tenía todavía los ojos para ver la necesidad espiritual. Hay dos cosas muy llamativas en esos versículos. Primero, aquí dice, él preguntaba, ¿cómo están los judíos que están ahí? ¿Sí? Es muy difícil recordar o tener preocupación de esta gente cuando la nación ya desapareció. ¿Sí? Es una tragedia increíble. La nación, única nación que adoraba al Dios verdadero, desaparece y fue llevado como cautiverio a las naciones donde adoran dioses falsos. Qué tragedia, qué vergüenza, qué dolor. La nación que adoraba al Rey de Reyes fueron llevados como esclavos a las naciones de los reyes del mundo, paganos. Qué idolatría. Eso dañaría muchísimo el orgullo de los judíos. Nehemías estaba uno de esa nación, pero ahora como segunda generación de los inmigrantes. ¿Sí? Él hizo bien aprendiendo quizá idioma local de Persia y subió al rango para ser el segunda persona más importante del país, pero él no perdió su identidad como judíos, por lo que él está preguntando, ¿qué tal de los judíos que escaparon y quedaron ahí? ¿Cuál es su situación? ¿Sí? Él sabía quién es él. ¿Sí? Ayer caminaba un poquito aquí en un lugar y una persona andaba con un cachorro de león. ¿Sí? Es muy raro, ¿no? Es que yo pensaba que todos los mexicanos tienen como mascota leones o qué. ¿Verdad? Y eso me hace recordar, hace unos años fui a visitar visitar un safari donde solamente para ver muchos leones, ¿no? En Sudáfrica. Y dimos una vuelta, pero es animales ya crecidos. Leones son grandes y hacen mucho ruido y nos daban miedo, aunque estábamos en una camioneta protegida, nos seguía y hacía ruido. Y yo quería que ya terminemos ese tour porque incluso nuestra guía decía que hace 2 semanas una persona bajó para tomar foto y leones lo comieron, ¿no? Algo así. Entonces tenía miedo. Y pronto terminamos esa vuelta y nos dejaba como última parada un corral encerrada con unos 10 cachorros, león que vimos ayer, como ese tamaño, 3, 4 meses nada más, ¿no? Entonces pensábamos,
Mira, vamos a entrar aquí para disfrutar, para jugar ahora. Es que chiquitos, ¿no? Que no nos van a hacer ningún daño. Entonces entramos, según nosotros, entramos para disfrutar. Y a nuestra sorpresa, esos cachorros sabían quién eran. Nos veían como la comida. Yo pensaba nosotros jugar con los cachorros, ellos querían comernos, ¿sí? Y tenía su postura exactamente como sus padres, la mirada exactamente como sus padres. No tienen ningún miedo de nosotros, porque este cachorro sabía quién es, el rey de los animales, ¿no? Entonces, regresando al hotel ese día, pensé que yo tenía mucha vergüenza, porque a veces como viviendo como cristiano, ¿tendré yo este tipo de certeza de mi identidad en Cristo? Yo podría decir con 100% de confianza que sí, mi Padre es el Rey de los reyes, Él es el creador del universo, Él está conmigo. ¿Sí? Yo soy el heredador de lo que Él me prometió dar. Él es mi Padre. ¿Sí? Yo soy su hijo. Entonces, aparentemente Nehemías tenía este entendimiento de su identidad. Los judíos que trabajaban para reconstruir el templo y los muros, esa información podemos ver en el libro de Esdras, porque Esdras y Nehemías son contemporáneos del mismo tiempo, y ellos empezaron a construir el templo de Jerusalén. Entonces, si leyéramos Esdras 4, ahí había unas objeciones, como los hombres que se llamaban Rehum y Simsai hacían muchas maldades para impedir la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Así que muchos judíos experimentaban una gran persecución. Y entonces le reportaba en verso 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Esa palabra afrenta en griego quiere decir que sufrieron hasta inaguantable. Sí, esa palabra afrenta quiere decir afilar o mutilar y cortar. Ese es el tipo de dolor, tanto físico como emocional y espiritual, que experimentaban los judíos. Burlaban de su identidad, su creencia, sus valores y a lo peor, a su Dios, nuestro Dios, ¿no? Así que eso es la primera pregunta. Segunda pregunta era por Jerusalén. Nehemías preguntaba por Jerusalén, ¿qué pasaba en Jerusalén? Porque Jerusalén no es solamente una ciudad, sino que para los judíos es un lugar de refugio espiritual. Cuando habla de Jerusalén no es solamente una ciudad, es un lugar de casa, el hogar verdadero, ¿no? Así que Nehemías, el brazo derecho del rey y un alto oficial de Persia que tenía un éxito de su vida, también tenía preocupación espiritual. Normalmente cuando un hombre llega a tener reconocimiento de este tipo, su trabajo, lo que sea, cuando compra una casa grande, cuando ya tiene su carro del año, entonces cada vez más tiene menos interés espiritual. Yo conozco esto por mi experiencia del ministerio. Yo mucho tiempo me encargaba de los grupos de jóvenes y universitarios en mi iglesia allá en Washington. Y cuando pasan tiempo de universidad no tienen mucho dinero, ¿no? Son más pobres que hay.
Entonces, como maestro yo invitaba para pizza y algunas cosas. Y muchos andaban muy agradecidos, ¿no? No solamente le daban comida espiritual, pero comida física. Y la mayoría de ellos decían esto: cuando me gradúo de la universidad y cuando ya tengo un trabajo y gano buen dinero, voy a servir la iglesia como nunca. Voy a dar todo, voy a pasar más tiempo ahí. Pero mi experiencia dice al contrario, que cuando ya tiene su trabajo bueno y ya se casan, pasan menos tiempo en la iglesia, hasta que algunos desaparecen de la iglesia. ¿Sí? Entonces una vez un chico ya está casado, ya tiene buen trabajo, ya tenía años sin verlo en la iglesia, nos topamos en un supermercado. Entonces, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienes a la iglesia? Y él dice, no, tú no sabes, ahora estoy más ocupado que nunca. Entonces, cuando ya llego a esta posición en mi empresa, voy a regresar a la iglesia. Entonces yo le dije, mentira, nunca vas a regresar, nunca vas a poder regresar, porque la vida es así, ¿no? Cada vez más se le va a ocupar, ¿no? Así que Nehemías, a pesar de su posición, a pesar de su éxito y su reputación en la sociedad, él tenía preocupación espiritual. Pues las excusas muy famosas de no meterse en cosas de Dios es, primero, estoy muy ocupado, ¿verdad? Estoy muy ocupado, así dicen. Y algunos dicen, pues tengo miedo de cosas de Dios, ¿no? O no estoy listo. Es increíble que cuando andábamos aquí trabajando en la Sierra Tarahumara, llegamos a algún pueblo que no entra electricidad, no tiene nada. Entonces en la noche ponemos película Jesús con generar planta de electricidad y invitamos a la gente durante el día para que lleguen, ¿no? En la noche, porque en la noche no puede hacer nada, ¿no? ¿Sabe cuál excusa me da los que viven allá? Es que estoy muy ocupado. ¿Ocupado qué? Esa noche, tú no haces nada en la noche. No, estoy muy ocupado. Esa excusa, no importa dónde esté, misma excusa, ¿no? Entonces, primera cosa es esto, que los ojos que ven la necesidad espiritual. Siguiente, vamos al siguiente. El corazón que siente la necesidad espiritual. El corazón que siente la necesidad espiritual. Verso 4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Nehemías no paraba de solo ver la necesidad y tener esa información en la cabeza, pero aquí dice, él se sentó, él sintió en su corazón la carga de la necesidad espiritual y empezó a depositar lo que vio en su alma. La información o lo que vimos no es suficiente. Hay que bajar al corazón, hay que tenerlo aquí al corazón. Un amigo pastor mío decía que un dicho que a mí me gusta mucho es que él decía, el viaje más largo de nuestra vida es de aquí para acá, unos 30 centímetros. Solamente queda como información, pero no estamos sintiendo, no estamos haciendo nada, no se convierte en la pasión, ¿sí? Entonces, como está desconectado, ¿no? Información y lo que queremos hacer al respecto, ¿no? Si no abrimos nuestros ojos y recibimos esa necesidad a nuestro corazón,
enseguida, entonces no podemos esperar la bendición de Dios. Ahí está parado, solamente como una información. 3 palabras importantes de este versículo 4. Primero dice, me senté. Eso quiere decir que él está personalizando. Está diciendo, es mi asunto, no de otros, es mi asunto personal, es mío. Yo voy a hacer algo al respecto, porque es mi asunto. Otra palabra, lloré. ¿Sí? Yo vengo de una cultura que me enseñaba que llorar es como muestra de debilidad. Hombres no lloran, ¿no? Aquí, antes era así también, ¿no? Pero aquí, pues solo hombres con corazón quebrantado puede edificar el reino de Dios. ¿Sí? Hay que sentir, hay que llorar, hay que tener pasión y compasión de lo que estamos viendo para poder ser usado por Dios y por el propósito de Dios. Otra frase que a mí me gusta en este versículo sería delante del Dios. Llevemos al contexto espiritual delante del Dios, ¿sí? Siempre al contexto en Dios. No humano, no emocional solamente, siempre en Dios espiritual. Dios nos lleva a ver las necesidades espirituales, pero no paremos ahí, ¿sí? Vamos a guardarlo en nuestro corazón, tal como Nehemías hizo aquí, ¿verdad? Tal como Nehemías, nosotros nos sentamos personalizándolo, lloremos teniendo compasión y pasión con esto, antes de criticar o analizar a alguien o criticar a alguien o analizar el problema. Vamos a identificarnos espiritualmente, ¿sí? Y llevamos delante de Dios. Pensemos en el contexto de Dios, no humano ni emocional, ¿no? Bueno, entonces ya vimos los ojos que ven las necesidades espirituales, el corazón que siente la necesidad espiritual. Ahora sigue las rodillas que llevan a Dios la necesidad espiritual. Voy a leer este versículo 5. Verso 5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aunque Nehemías era un hombre potente, que tenía palancas, en España dice enchufe, siendo el brazo derecho del rey Artajerjes, él no intenta resolverlo con su propia fuerza, usando su propio recurso, ni lo lleva al rey como en primer instante. Él lo lleva ¿a quién? A Dios primero, porque él creyó que Dios es el único que puede solucionar esto. Ese es el pensamiento correcto, ¿no? Muchas veces cuando contamos con muchos recursos, muchos contactos, mucho dinero, finanza, queremos intentar primero, ¿no? Y luego cuando falla esto, entonces llamamos a Dios. Eso es orden equivocado. Primero a Dios. Quizá Dios no necesita nuestro recurso. Quizá Dios no necesita nuestro esfuerzo propio, nuestra estrategia propia, ¿no? Así que llevamos al contexto divino primero. Las rodillas que llevan a Dios la necesidad espiritual.
Y verso 6 dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y luego, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Esa frase, yo y la casa de mi padre hemos pecado. No critica a otros, pero Nehemías dice, la causa del problema principal soy yo. Es buena actitud, ¿no? Cuando vemos el problema, sociedad tan corrompida y disfuncional, ¿qué es lo que hacemos? Antes de criticar a algún político, otras personas, otros partidos, en primer lugar, soy culpable. Quizá no hemos orado mucho, no hemos puesto en nuestra oración la dirección del país o políticos o otros líderes. Entonces yo soy culpable. Es mi pecado y de mi familia. Eso es lo que hace Nehemías, ¿no? Porque está poniendo el problema en el contexto correcto, ¿sí? Primero a Dios, haciendo Dios el protagonista, ¿sí? Así que, y luego sigue en verso 8, voy a leer, aquí dice en 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés su siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Y entonces, verso 9, pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? La última parte de las rodillas que llevan a Dios la necesidad espiritual. Nehemías están recordando la promesa de Dios. ¿Sí? Si usted es buen abogado, ¿qué es lo que necesita hacer un buen abogado? Un buen abogado no dice, en mi humilde opinión, en la corte eso no vale nada, su humilde opinión, ¿no? ¿Qué es lo que vale? Lo que dice la Constitución, lo que dice la ley, ¿no? Igual. No vale nada lo que pensamos. Lo que vale es dónde está la promesa de Dios. Si cuando Dios habla la promesa, ¿hay posibilidad que Él cumpla esto? No solamente la posibilidad, es un hecho. Cuando Él hace la promesa, 100% Él cumple, sin excepción. Sin excepción, Él cumple, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo Nehemías. Hacerla recordar, eso es tu promesa. Sí, cuando pecamos tú dispersarás pueblo más lejos posible, pero cuando se arrepiente, tú juntarás otra vez tu pueblo. Entonces cumpla tu palabra. Eso es lo que está diciendo como buen abogado Nehemías, ¿no? Así que está recordando la promesa de la palabra de Dios y está confiando en fe, en la fidelidad de Dios, que Dios va a cumplir, hecho, ¿verdad? Y Pablo habla algo muy parecido en Romanos 4, 20 y 21. Dice esto, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente
convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pablo habla misma canción aquí, como Nehemías. Lo que tú dijiste se va a cumplir. Así que descansamos en esto. Tú cumplirás lo que has dicho, ¿no? Ese tipo de oración ayuda mucho para practicar en términos prácticos para nosotros, ¿no? Cuando oramos pasamos tiempo recordando la promesa de Dios y también pasando tiempo llevando el asunto al contexto divino. En primer lugar, mientras que estamos pasando tiempo de oración nos hace esperar. Tiempo de esperar es muy bueno, ¿no? Hablando de palabra esperar, ¿desde cuándo hemos diluido esa palabra, definición de la palabra original? Esperar originalmente es la expectativa al 100%. Esa era la connotación de la palabra original. Ahora cuando dice uno esperar, esperamos a ver qué pasa, ¿no? No, esto no es esperar en sentido correcto, en mi opinión. Sentido bíblico tampoco. Cuando decimos esperamos en Dios, sabemos que Él va a cumplir. Eso es esperar, ¿verdad? Entonces, oración nos ayuda a esperar en Dios, sin perder esperanza. Esperar, ¿no? Y otro beneficio de la oración sería, nos aclara la situación, como que cuando empieza el día con nieblas y cuando sube el sol se quita de inmediato, ¿no? Eso, y como esto, cuando empezamos a orar, Dios quita esas nieblas para que podamos ver el asunto muy, muy claramente, ¿no? Otra cosa que el beneficio de la oración sería, nos calma el corazón. A veces el nivel de emoción es tan alto, cuando pasamos tiempo en oración nos calma, ¿sí? Y luego, último beneficio sería, oración nos ayuda a activar el asunto. Es como tendrá aquí en Chihuahua una presa de agua, abundancia de agua, ¿no? Y estoy parado en esa presa gigante, gran reserva de agua. Quiero tomar agua, ¿qué necesito? Hay que conectar con algo, ¿no? Un tubería, un llave para poder tomar agua. Poner la llave o tubería, eso es la acción de oración. Dios es grande, Dios tiene todo recurso, pero para conectarnos con Dios tenemos que orar, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo Nehemías y también Pablo. Los ojos para ver la necesidad espiritual, el corazón para sentir la necesidad espiritual y las rodillas para llevar a Dios las necesidades espirituales. Y luego ahora, último, sería los pies que encaminan la necesidad espiritual. Verso 11 dice esto: Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Así que él está diciendo, concede ahora buen éxito a tu siervo, dale gracia delante de aquel varón. Nehemías vio la necesidad espiritual, sintió la necesidad espiritual, la llevó delante de Dios y ahora, por último, está poniéndose dispuesto para que Dios lo use, ¿sí? No vale nada ver, sentir, orar, si no está dispuesto a darse a sí mismo. ¿Sí? Cantamos a veces, heme aquí, yo iré, Señor. Si en vez de cantar así, heme aquí, Él irá, Señor.
tenemos que responder nosotros. ¿Sí? Tenemos que responder nosotros. Oración es importante, pero no procede el deseo de activar el asunto o disponernos que Dios nos use. Vale más el acto de ponerse dispuesto que tener mucha habilidad. ¿Sí? Hemos visto muchas personas con muchas habilidades, pero no hace nada para Dios. En la historia de la cristiandad, Dios ha usado hombres con poca capacidad, pero mucha disposición. Dios ha usando su obediencia, usando su disposición, ¿no? Es una foto que yo tomé cuando visitaba un cementerio en Corea. Tenemos un cementerio para misioneros en capital, allá en Seúl. En ese cementerio, porque eso a tiempo antiguo los extranjeros no permitían enterrar dentro de puertas de ciudades, así que eso se ubica a la orilla del río, fuera de la ciudad aquel tiempo. Ahora ya está muy céntrico, ¿no? Porque ciudad ha crecido muchísimo. Ahí descansan casi entre 400 a 500 misioneros que sirvieron desde 1850 hasta primeros años de 1900. Hay tumbas de niños que murieron de 3 meses, 1 año, 2 años. Hay jóvenes que murieron trabajando en Corea. Esto es epitafio de una persona que se llama Ruby Raquel Kendrick. Ella sirvió como misionera en corto tiempo, de hecho, pero ella tuvo una gran influencia en la misión en Corea. El epitafio de su tumba continúa moviendo los coreanos y extranjeros, muchos, movilizando para la misión, ¿no? Ese Ruby nació en enero de 1883 en Texas, Estados Unidos. Al graduarse de una universidad bíblica en el año 1905, ella decidió ser misionera, ¿sí? Después de 2 años de preparación y entrenamiento, ella fue a Corea como una misionera enviada de la Iglesia Metodista del Sur en Estados Unidos. Al llegar a Corea, ella se dedicó a ser maestra en un pueblo. Ella lideró el tiempo de oración de mañana, enseñaba inglés, cuidaba a los niños enfermos y malnutridos. Siendo una mujer joven y bella y amable, fue amada por muchos coreanos por su compromiso y servicio. Desafortunadamente, ella murió en octubre de 1908 de fatiga. Solo 9 meses de haber trabajado en Corea, ¿sí? Haber llegado a Corea. Ruby decía, cuando vivía, ella decía que si mi trabajo aquí en Corea se acorte, quisiera escribir a los jóvenes de mi país que vengan y tomen mi lugar. Y el epitafio de su tumba se lee así: si yo tuviera 1000 vidas para dar, Corea tendrá todas. ¿Sí? Y muchos jóvenes, después de su muerte, respondieron a esta llamada para servir en Corea, de su país, ¿no?
¿Qué le parece? Una chica de 20 y tantos años, con tanta pasión de servir a una nación que aquel tiempo Corea no tenía nada, ¿sí? Algunos ancianos que decían que nos cuentan su testimonio así, que cuando éramos chicos no peleábamos. ¿Por qué? Porque por dos razones. No teníamos energía porque no comíamos mucho, y otro, no teníamos nada para pelear porque jugábamos con tierra, entonces teníamos abundancia de tierra, no teníamos ningún juguete, entonces no peleamos porque nadie tiene nada, ¿sí? Este país fueron los misioneros, ¿no? Empezando en 1850 hasta ahora. De un país que no tenía nada de evangélicos, en unos 150 años, un poquito más de 150 años, ahora un tercio de 50 millones de gente son cristianos evangélicos, a la causa de esos misioneros, ¿no? Así que la anatomía del hombre que Dios usa, primero los ojos. Los ojos para ver la necesidad espiritual. El corazón para sentir la necesidad espiritual. Y las rodillas para llevar a Dios la necesidad espiritual. Y último, los pies para encaminar la necesidad espiritual. Entendemos, ¿verdad?, la anatomía del hombre y la mujer que Dios puede usar. Y cuando recuperamos estos elementos en nuestra vida, vamos a ser testigos de Dios poderoso hasta lo último de la tierra, ¿sí? Último de la tierra. Yo tengo un sueño que quizá un día pronto de México vendrían muchos misioneros a España y toda la cuenca del Mediterráneo evangelizando. De hecho, hay muchos mexicanos ahora que están trabajando ahí como misioneros. Hay mucho que hacer en esa zona rodeando Mediterráneo. Norte de África, Medio Oriente y sur de Europa no tiene casi nada del evangelio. Para decir, España tiene solamente 0.4% de evangélicos. Cada si preguntáramos 1,000 personas, solamente 4 personas contestarían soy evangélico. Así que respondamos, tal como Nehemías respondía a la necesidad espiritual, tomando este orden, viendo y conociendo la necesidad espiritual con los ojos y sintiendo la necesidad espiritual en el corazón y con las rodillas llevando la necesidad espiritual al contexto divino y con los pies encaminemos esos deseos de Dios, que es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y a través de nosotros, porque otra vez todo se trata de Él y todo se trata de la gloria de Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por nuestra posición donde estamos espiritualmente ahora. Gracias por esa iglesia. Gracias por los líderes. Gracias por maestros que nos enseñan. Pero no solamente queremos quedarnos ahí, recibiendo y recibiendo, pero a la misma vez queremos llevar esas buenas noticias, esa experiencia que nos transformó a otras personas que todavía no saben, no conocen. Pero queremos hacer en tu manera, queremos poner en el contexto divino, porque queremos hacerlo con una orientación correcta. Bendice jóvenes de esa iglesia, bendice adultos, líderes, ancianos de sabiduría de esta iglesia en esa comunidad, de esa ciudad,
para que podamos seguir poniéndote en el lugar más céntrico, en nuestro trono más central de nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestro entendimiento, Señor. Queremos ser usados, queremos ser utilizados para tu gloria. Úsanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.